Continuando con el tema de las transformaciones, vamos a analizar en este momento la transformación isobárica. ¿Qué necesitábamos para que una transformación sea isobárica? Bien, en principio tenemos, para entenderlo, un gas encerrado en un cilindro. El cilindro tiene un pistón o tapa, que la tapa se puede desplazar libremente, subir o bajar, y esto de subir o bajar dependerá justamente de la masa de esta pesa, que está mantenida en equilibrio en función de las condiciones de la temperatura y la presión del gas en el interior. En la medida que le empezamos a aplicar energía calórica, lo que vamos a conseguir es que se desplace el émbolo de manera tal que la presión se mantenga constante, el volumen aumentó y la temperatura subió. ¿Cómo se calcula la energía puesta en juego? Bueno, cuando nosotros estudiamos el tema de calorimetría, vimos que el calor se calculaba como el producto de la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. En este caso el cálculo va a ser exactamente igual, solo que vamos a diferenciar el calor, lo vamos a identificar como QP. Esto significa calor intercambiado a presión constante, igual a la masa por el calor específico a presión constante, propiedad del gas, por la diferencia de temperatura. Si en cambio la transformación que tenemos es isocórica, recordemos que una transformación isocórica es aquella en donde el volumen se mantiene constante. También podemos encontrar bajo el nombre isométrica. Entonces aquí el aporte de energía calórica, dado que el volumen no puede modificarse, se produce en el interior del cilindro un aumento en la presión y un aumento en la temperatura. Nuevamente, ¿cómo se calculaba el calor antes? Masa por calor específico por diferencia de temperatura. Como lo vamos a calcular ahora el calor puesto en juego en una transformación isocórica, lo vamos a identificar como QB y lo vamos a calcular como la masa por el calor específico puesto en juego a volumen constante por la diferencia de temperatura. Ahora bien, si comparamos entonces las dos transformaciones, la isobárica con la isocórica, vamos a tener que cuando la presión es constante, entonces la energía se utiliza en aumentar la temperatura y aumentar el volumen porque se levanta la tapa del pistón. Cuando la transformación es a volumen constante, solamente noto un cambio en el volumen, un cambio en la presión y un cambio en la temperatura. De esta manera se puede demostrar que para una misma diferencia de temperatura, si la presión es constante, el aporte de calor es mayor, dado que además de levantar la temperatura, supongamos un delta T de 5 grados, además de levantar la temperatura a 5 grados, necesito levantar el émbolo, necesito que el gas ocupe más espacio. En cambio, cuando la transformación es a volumen constante, solo necesito aumentar la temperatura a 5 grados. Entonces siempre se va a dar que el calor puesto en juego para una transformación a presión constante es mayor que el calor puesto en juego para una transformación a volumen constante. ¿Sí? Y para que esto suceda, siempre se tiene que cumplir que Cp, el calor específico a presión constante, debe ser mayor que el calor específico a volumen constante. Esto queda volcado a través de la ecuación de Meyer, que demostró que la diferencia entre Cp y Cv es igual a R, en donde R justamente es la constante de los gases. De manera tal que una interpretación termodinámica del significado de la constante de los gases, del significado de R, R es el trabajo necesario para aumentar el volumen. También se puede demostrar algunas relaciones entre Cp y Cv
para cuando los gases son monoatómicos o biatómicos considerados ideales. Con esto entonces terminaríamos este video.